Buenas noches, ingeniero. Vamos a dar paso a las preguntas del libro de Banjori de Gizma. A continuación, estas preguntas fueron respondidas por mí. Dice, compare los estados de flujo de fondos o fuentes y usos con los presupuestos de efectivo con herramienta de planeación. Los estados de flujo de fondos suelen analizar periodos pasados para entender cómo se mueve el dinero dentro de la empresa, destacando de dónde provienen los fondos y en qué se gastan. Mientras que el flujo de efectivo ayuda a planificar las necesidades de liquidez, asegurando que la empresa tenga suficiente efectivo, centrándose en la entrada y la salida del efectivo. Como segunda pregunta, ¿cuál es el propósito de un estado de flujo de efectivo? Es reportar los flujos de entrada y salida de efectivo en una empresa durante un periodo, clasificados en tres categorías por actividad operativa, de inversión y de financiamiento. En la elaboración de un presupuesto de efectivo, ¿qué variable es la más importante para llegar a proyecciones precisas? Explique. Los ingresos proyectados son la base sobre la cual se construye la estimación de un presupuesto del efectivo. Sin una estimación precisa de ingresos, es difícil prever las entradas del efectivo. Por ende, se dice planificar adecuadamente las salidas. La estimación es fundamental para la elaboración de un presupuesto de efectivo, ya que influye directamente en la capacidad de una empresa para gestionar su liquidez. Dando paso a mi siguiente compañera. Buenas noches. En cuanto a las preguntas que yo elaboré, está la número 9, dice, ¿es la depreciación una fuente de fondos? ¿En qué consiste? ¿Puede secarse la fuente? Pues la depreciación no es una fuente directa de fondos, porque no implica una entrada real de efectivo. Sin embargo, para un análisis financiero, reduce las utilidades contables sin afectar el efectivo disponible de la empresa. Como pregunta número 10 está, ¿por qué los banqueros analizan con detalle los estados de flujo efectivo y los estados de fuente y usos de fondo al estudiar las solicitudes de crédito? Los banqueros analizan con detalle los estados de flujo efectivo y los estados de fuente y uso porque en ellos pueden ver la liquidez y la capacidad real de una empresa para generar en efectivo y cumplir con sus obligaciones financieras. También pueden verificar si los flujos de fondos son sustentables y si la estructura financiera es sólida para respaldar el crédito solicitado. En la, en la pregunta 11 nos pide que indique cuáles son fuentes de fondo y cuáles son usos de fondo. Como fuentes de fondo está venta de terreno, disminución en el inventario de materia prima, cargos por depreciación. Y uso de fondo solo queda el pago de dividendos, disminución de impuestos acumulados. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Ahora voy a dar paso a las preguntas elaboradas por mi persona. Como primera pregunta, tenemos la pregunta 17. ¿Cuáles son las dos maneras principales en que se pueden elaborar los pronósticos de los estados financieros? Existen dos formas, de método de porcentaje de ventas y método de incremento por elementos. En el de ventas, asume que ciertos elementos del estado financiero, como costos activos y pasivos, varían directamente con las ventas. En cambio, por el incremento por elementos, se proyecta cada partida individualmente, tomando en cuenta factores específicos y no necesariamente ligados a las ventas. Como siguiente pregunta tenemos, ¿qué es la tasa de crecimiento sustentable para una compañía? ¿Cuál es el valor del modelado del crecimiento sustentable? Tenemos la tasa de crecimiento sustentable y la del valor del modelado. La del sustentable es la tasa máxima a la que una empresa puede crecer sin tener que recurrir a financiamiento externo adicional, manteniendo constante su estructura financiera. Por valor del modelo, ayuda a planear el crecimiento realista de la empresa con base a su rentabilidad, política de dividendos y eficiencia operativa, evitando crisis de liquidez o sobreendeudamiento. Como pregunta 19 tenemos, explique las diferencias entre el modelo del crecimiento sustentable en,
en estado estable y modelo y modelado con año. Modelado en estado estable. Supone que la empresa opera en condiciones constantes a largo plazo, con relación financieras estables, que se mantiene a lo largo del tiempo. Modelo año con año. Ajusta las proyecciones con base en cambios anuales, en variaciones o variables claves como ventas, márgenes, inversión y financiamiento. A continuación, mi compañera. Ya. En cuanto a las preguntas que yo elaboré del libro de Gitman, pues describe el formato general del estado de flujo de efectivos y cómo se diferencian las entradas y las salidas de efectivo en este estado. Pues en el libro se mostraba el ejemplo, así que de ahí se extrajo y se presenta, o sea, se divide generalmente en tres secciones, que son las actividades de operación, o en el libro mencionadas como operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento, financiación o financieras. Este, Más abajo, pues se dice cuál es la diferencia. ¿Puedes bajar un poquito más? Ya. Las entradas de efectivo son presentadas, la principal diferencia, pues, es que las entradas de efectivo son presentadas por flujos efectivos positivos que indican un aumento de la disponibilidad de efectivo, mientras que las salidas de efectivo son flujos negativos que indican disminuciones en la disponibilidad de efectivo. Esta diferenciación pues permite a los analistas y gerentes entender cómo se genera y se utiliza el efectivo dentro de la empresa. La siguiente pregunta es, ¿por qué excluimos el gasto por intereses y los impuestos de flujo de efectivo operativo? Estos se excluyen porque estos son considerados como gastos no operativos, ya que no afectan directamente la generación de efectivo a partir de las actividades principales del negocio. Al centrarse únicamente en los flujos de efectivo provenientes de operaciones, se puede obtener una visión más clara de la viabilidad y eficiencia operativa de la empresa, aislando el impacto de la estructura de capital y la política fiscal. Y desde un punto de vista estrictamente financiero, define y establezca la diferencia entre flujo de efectivo operativo, que siglas son FEO, y el flujo de efectivo libre, FED, de la empresa. Bueno, el flujo de efectivo operativo representa el dinero en efectivo que una empresa genera directamente en sus actividades comerciales principales, por ejemplo, las ventas. El flujo de efectivo libre es el efectivo que le queda a la empresa después de cubrir todos sus gastos, incluidas inversiones necesarias en activos. Este efectivo disponible puede usarse para pagar dividendos, reducir deudas o reinvertir en el negocio. La diferencia clave entre estos dos es que el flujo de efectivo operativo se enfoca en la efectividad de las operaciones diarias, mientras que el flujo de efectivo libre va más allá al considerar inversiones en activos, mostrando el efectivo verdaderamente disponible para otros fines. Para finalizar, presentaré las preguntas que yo realicé, igual basadas en el libro de Gitman. Empezando con, ¿cuál es la causa de que haya incertidumbre en el presupuesto de caja y cuáles son las dos técnicas que se pueden emplear para lidiar con ella? Pues la incertidumbre en el presupuesto se debe a que los flujos de efectivo a futuro son estimaciones y por ello todo evento puede variar por factores que son imprevistos, como ventas, pagos inesperados o condiciones del mercado. Y las dos técnicas para manejar esta incertidumbre son análisis de sensibilidad y la simulación. En la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es el propósito de los estados financieros por forma? ¿Qué información se requiere para prepararlos utilizando los métodos simplificados? Pues es predecir el desempeño financiero futuro de la empresa bajo ciertos supuestos o escenarios y para prepararlos con los métodos simplificados se necesita ventas proyectadas, razones históricas de costo, gastos y cuentas del balance general, además de las políticas financieras. Y como última pregunta que presentaré es ¿en qué consiste el método del porcentaje de ventas para preparar los estados de pérdidas y ganancias por formas? Pues en este caso, como asume costos y gastos que varían en proporción directa a las ventas, por ello al proyectar ventas futuras también se proyectan costos y gastos como el mismo que tuvieron en el pasado. Bueno, estas han sido todas las preguntas que hemos realizado. Muchas gracias.